Buenas compañeras, compañeros, profesor. En esta presentación PowerPoint encontrarán lo que nosotros rescatamos sobre el texto Concepción de la diversidad en fragmentos del imaginario docente, una mirada desde la metodología interaccional integrativa. Y en esta presentación hablamos sobre los antecedentes presentados en el texto, sobre una propuesta, una investigación, hablamos sobre la diversidad al interior del aula, también sobre la diversidad en un fragmento del imaginario docente y al final la conclusión grupal que llevamos a cabo. Partiremos la explicación del texto mencionando los antecedentes nombrados en el mismo, debido a que encontramos que es muy importante tener una contextualización del tema que estamos tratando y sobre todo de lo que se va a hablar más adelante. Entre estos antecedentes se encuentra la dictadura militar debido a que esta tuvo un impacto demasiado fuerte en la educación por la privatización, la estandarización, la examinación y la rendición de cuentas impuesta por la dictadura militar. Esto trajo problemas en la calidad, en la equidad, en la segregación escolar, teniendo consecuencias como la estandarización, la homogeneización y la uniformidad de las instituciones y de los sujetos. A pesar de que la dictadura tuvo todo esto que fue demasiado negativo, se hizo una reforma educacional en 1996 que tenía como foco principal la diversidad. Pero el problema es que a pesar de que era una muy buena idea, la comprensión fue mucho más compleja para quienes llevan a cabo la educación y en sí uno de los elementos que también trajo muchos problemas fue que la dictadura fue tan violenta en su momento que incluso después de esta era imposible llevar a cabo el cambio grande que se esperaba que pudiera tener esta nueva reforma. Luego de esto viene las revoluciones, la revolución pingüina del 2006 y la del 2014, que buscaron de alguna manera poder arreglar los problemas que trajo la reforma y la manera en que no pudo adaptarse de una buena manera. La metodología interaccional integrativa fue propuesta por Ibáñez en 1995. Su fundamento principal es la generación de interacciones basadas en el respeto hacia la diversidad con una condición esencial de todo acto educativo, en el reconocimiento de un legítimo otro. En una primera instancia, esta propuesta fue creada para niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje, pero como más tarde se extendió y dio buenos resultados, personas con distintos rangos de edad, además de grupos de profesores y profesoras, fueron partícipes de tal experiencia. Esta experiencia buscó un cambio de paradigma de una ideología instruccional a otra constructivista, a través de vivencias de sus premisas fundamentales. Algunas de ellas fueron las prácticas pedagógicas enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes y no en la enseñanza, la valoración de la experiencia, opiniones y emociones de los estudiantes y profesores, figura de un docente como guía que orienta y realiza preguntas a sus estudiantes, el no solicitar a los estudiantes respuestas únicas, ya que esto va a posibilitar la autonomía, el interés y la reflexión, así ellos van a poder construir el propio aprendizaje. La ausencia de sanciones frente a respuestas dadas, porque así vamos a reiniciar los procesos de reflexión y vamos a poder utilizar el error como una instancia de aprendizaje. La creación de climas de aula, potenciando la aceptación, el respeto y la generación de emociones agradables, ya que sí favorecerá la disposición hacia los aprendizajes escolares. Y la atención a la evaluación de resultados como de proceso, ya que nos va a permitir observar la evolución de todo lo que ha podido desarrollar un estudiante ante las actividades que vamos a proponer. Bueno, luego de casi 20 años de la reforma educacional de 1996, en el año 2014 se propuso una reforma educacional que retomó como eje central el tema de reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente. Con esto se pretendió no acceder al imaginario social de los docentes con respecto a la diversidad, sino que solo a fragmentos que constituyeran al imaginario social de los docentes. El texto señala que para descubrir un poco más acerca del imaginario docente respecto a la diversidad, se realiza una investigación, la cual tuvo por objetivo la comprensión de las interacciones entre docentes y alumnos. Esta se realizó en un séptimo año básico de 34 alumnos y con 7 de sus profesores.
Se dice que estos presentan bajas calificaciones, que tienen malos comportamientos, muchas anotaciones negativas y muchas citaciones a los apoderados, afectando su clima de aula y calidad de sus aprendizajes. El análisis de esta investigación se divide en 3 niveles. Entre ellos podemos encontrar las emociones. Es cierto que estas surgen a través de las interacciones, en este caso entre estudiantes y profesores, en donde se percibe aburrimiento, enojo, ansiedad, tristeza, miedo, vergüenza y amor, que esta última es la que menos se ve reflejada, entendiéndose como la aceptación plena del otro, además de establecer la diversidad. En segundo lugar, tenemos los contextos, en donde surgen dichas emociones, siendo perjudiciales para el aprendizaje de los alumnos. Algunos de estos contextos se dan en clases en los que los docentes no explican con claridad la materia, no hay una preparación previa, no muestran interés por el aprendizaje de sus estudiantes, evalúan injustamente, no aceptan otros puntos de vista, en fin, abusan de su poder. Finalmente están las dinámicas relacionales que surgen entre profesor y estudiante. Aquí están presentes las emociones, creencias y expectativas en torno a las estrategias de enseñanza, clima de aula y el uso de poder. Dentro del último nivel de análisis nombrado anteriormente, las dinámicas, encontramos 3 niveles más, tales como el uso de poder, ejercido por los docentes, en donde dominan y controlan a sus estudiantes, actuando desde la resistencia y provocando una tensión permanente dentro del aula. Dicha tensión también se presenta al tener expectativas diferentes de ambas partes. Con esto me refiero a que los estudiantes esperan poder participar, mientras que los docentes asocian el respeto con la obediencia y esperan controlarlos. Aquí también podemos encontrar las estrategias didácticas que, según la observación realizada en la investigación, corresponden en su mayoría a transmitir conocimientos de manera oral, desarrollo de preguntas, dictado de materia y actividades en la pizarra. Aquí también se presenta un tipo de tensión debido al poco interés y motivación por parte de los alumnos que es generado por los profesores, ya que estos no realizan clases dinámicas, basándose solo en copiar, repetir y memorizar. Finalmente está el clima de aula, que como ya sabemos es bastante tenso, marcado principalmente por la violencia, tanto entre estudiantes como entre profesores y alumnos, y surgiendo un clima de aula desagradable. Como se dijo anteriormente, entre la relación de los profes y estudiantes surgen emociones como el aburrimiento, el enojo, la ansiedad, entre otras, donde estas emociones representan una fuente de sufrimiento emocional para los profes y estudiantes, además que incluso puede dañar la salud mental de ellos. En este contexto, las interacciones se van a convertir en obstáculos para el aprendizaje. Por ejemplo, si un profesor emplea una autoridad de carácter impositiva, o sea que la autoridad va a estar basada en el poder, en estrategias como someter, obligar y reprimir, va a provocar que haya una resistencia por parte de los estudiantes. Entonces el ejercicio del poder autoritario va a estar asociada con las estrategias que nosotros como docentes empleamos. Si dichas estrategias de enseñanza no serán centradas en el aprendizaje de los estudiantes, y además van a poseer una connotación de enfrentamiento en donde el objetivo será actuar sobre el estudiante, va a crear un clima de aula tóxico. Entonces, desde una mirada a la metodología interaccional integrativa, se espera que los profes faciliten las condiciones para que los estudiantes aprendan, generando espacios de apertura hacia la diversidad. Como bien dice una cita del texto, un educador que tenga tacto se da cuenta de que no es el niño, sino el profesor que tiene que cruzar la calle para llegar al otro lado del niño. Bueno, aún así los hallazgos de esta investigación permitieron develar que hay fragmentos de un imaginario docente que niega la diversidad, puesto que quizás le tocó vivir en una época muy reciente de la dictadura, como vimos anteriormente. Entonces, la transformación de paradigma y mejoramiento de la educación requiere también políticas para un desarrollo docente, que también respete la diversidad del profesor, donde sería más significativo encantar a los docentes para que a través de experiencias prácticas que incluyan sus propias diversidades, onda sus propias emociones, los deseos y las creencias, logren también incluir las diversidades de sus estudiantes. Porque una apertura hacia la diversidad requiere que los docentes aprendan a reconocer que el ser humano construye realidades o imaginarios sociales a través de distintas como visiones del mundo. Y desde esta perspectiva los profes tienen un rol clave
porque poseen acceso al discurso público. Entonces, por eso es importantísimo recuperar el pensamiento crítico de los docentes, de velar qué tipo de realidades se construyen, se viven y se transforman en las escuelas. Creo que el profesor debe ser ante todo y toda la vida un investigador. El verdadero profesor debiera ser ante todo un intelectual que piensa por sí mismo, que piensa con los cabros, que piensa en conjunto y que además está produciendo ciencia, produciendo cultura. Y para finalizar la explicación del texto, eh, nuestra conclusión está mucho más dirigida a lo que son las dinámicas en el aula, debido a que creemos que la metodología es uno de los elementos esenciales para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la calidad, la equidad y la eliminación de la segregación escolar puede ser llevada a cabo de manera exitosa, dejando de lado la estandarización, la homogeneización y la uniformidad de las instituciones y los sujetos. Para poder llevar a cabo la enseñanza es necesario tener en cuenta demasiados elementos que fueron mencionados anteriormente, como las emociones y los contextos. Con estos también los deseos, las creencias y las cosmovisiones que tengan los estudiantes. Necesitamos que ellos se sientan a gusto para que ellos logren aprender y se encuentra en esto las necesidades básicas que ellos tienen. También creemos que es importante destacar el hecho de los antecedentes que forman parte del texto, debido a que es importante saber la razón por la que la educación es de esta manera y de la manera en que puede erradicarse las malas costumbres que hay en esta. También creemos que es importante el tema del cambio de paradigma en la educación, las interacciones también en el aula y también poder direccionarla de manera exitosa hacia su fin principal, que es respecto a la diversidad. De esta manera poder cambiar nosotros la educación y poder guiarla por un mejor camino del por el que está actualmente. Y con esto terminamos. Muchas gracias.